Una de las cosas más importantes para el cristiano es saber con qué cuenta. Cuando el cristiano pasaron muchos años y nunca nadie le hizo énfasis, nunca nadie le hizo caer en cuenta que él no estaba solo, que ella no estaba sola. Si nadie se lo enseñó, fue un cristiano que, aunque fue muy cumplidamente a la congregación donde iba, donde asistía, nunca pudo tener una relación personal con el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo vivió dentro de ella durante toda su vida. No, ella esperaba llegar a la iglesia y religiosamente levantaba una oración, pero cuando salía de la congregación sentía que estaba sola de nuevo, sentía que había dejado a Dios en la congregación. Entonces, la iglesia ha vivido unas épocas muy fuertes por el hecho de no saber lo que Dios le ha concedido, por el hecho de no saber, como hijo de Dios, como hija de Dios, a qué tiene derecho. Así que vamos a tratar de empezar a ver esto de las herramientas. Las herramientas, bueno, averigüé algunos significados de la palabra herramientas y quisiera empezar por lo básico. Quisiera empezar desde Génesis diciéndole básicamente qué significa la palabra herramientas. En un diccionario de español, la palabra herramientas significa conjunto de instrumentos que se utilizan para desempeñar un oficio o un trabajo determinado. Otra vez, herramientas es un conjunto de instrumentos que se utilizan para desempeñar un oficio o un trabajo determinado, pero también es un mecanismo o técnica necesarias para desarrollar un trabajo de manera satisfactoria. Quiero entonces decirle que Dios diseñó al hombre con las mejores herramientas que cualquier ser pueda tener. Dios le dio al hombre inteligencia, le dio un cuerpo. Después de haber creado el alma, le da un cuerpo con unas habilidades impresionantes. Le da un par de brazos, le da unas manos con 5 dedos en cada mano, le da unas piernas, le da fuerza, le da entendimiento, a ese cuerpo le da unos sistemas perfectos para que entonces se desempeñe en un ambiente físico, en un ambiente muy físico en la tierra. Y empieza a darle sabiduría más de la que ya le dio. Si usted se pone a pensar, Dios le enseñó todas las cosas al ser humano. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo número 1 y miramos el último versículo de ese capítulo número 1, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Lo que está diciendo el Señor es que todo lo que creó, incluyendo al hombre, ¿incluyendo a quién? Todo lo que creó, incluyendo al hombre, era perfecto. La palabra bueno en gran manera nos deja libres de llegar a pensar que al Señor algo le quedó más o menos, ¿no? La palabra más o menos no significa otra cosa sino mediocridad, mediocre, medio. Ahí está medio bueno, ahí está, no. El Señor lo hizo todo excelente. Ahora yo le voy a mostrar cómo el Señor le enseñó las técnicas que hoy sabe el ser humano y que todas las profesiones que se enseñan en las universidades, todas nacen de lo que Dios le concedió al ser humano natural, al hombre. Yo sé que usted ha escuchado esto, sé que se lo he dicho, pero escúchelo amablemente una vez más. Dios no le dio poder sobre la tierra a nadie para que gobernara y señoreara la tierra, sino al ser humano. Dios no le dio poder al diablo, a los demonios. Al diablo y a los demonios, el que le dio poder fue el hombre cuando empezó a obedecer toda la planeación que el diablo tenía para engañarlo. Ahora, hablando un poquito del diablo, Dios le da al hombre toda la capacidad para que venga a esta tierra
y desarrolle el trabajo que el Señor lo mandó a hacer. Dios le dice en el capítulo 2 a Adán que se extendiera, que tomara el huerto y lo labrara y lo cuidase. Pero eso no es algo que el Señor se inventó sin haberle dado con qué desarrollar ese trabajo al hombre. El hombre nació con las capacidades intelectuales. Dios lo dio a luz en la formación que tuvo, con unas capacidades intelectuales de tal manera que él pudo ponerle nombre a todos los animales, y dice la Biblia que hasta el día de hoy ese es su nombre. Inteligente el hombre, ¿sí o no? Pues yo le hago esta acotación de lo que dice la Biblia, para que usted, si tiene un pensamiento como el de los evolucionistas, que en un primer momento el ser humano era casi como un animal, como un simio que no tenía inteligencia, es mentira. Desde el mismo momento en que el ser humano despertó a la vida, porque Dios sopló en su nariz aliento de vida, desde ese mismo momento el hombre era muy inteligente. Pienso y estoy seguro de que era más inteligente de lo que somos nosotros ahora. Que el pecado mermó, que el pecado menguó la capacidad intelectual en el ser humano. Pero bueno, quiero decirle esto. La Biblia dice que Satanás es el oponente de las cosas que Dios diseñó para el ser humano. Que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Es ahí donde nosotros vemos que, aunque Dios diseñó al hombre perfecto y le dio todas las herramientas para vivir, estoy empezando desde lo natural, para que usted me entienda. La criatura, en esa perfección que Dios la creó, al hombre, al ser humano, en esa perfección que Dios creó, a Satanás no le gustó. Entonces, en la medida que primero Eva se deja engañar, luego Adán acepta conociendo el resultado del hecho de que él va a comer de lo que comió Eva. Y de ahí en adelante, Satanás va recibiendo autoridad de cada ser humano que le va obedeciendo. Nietos, bisnietos de Caín, después de que Caín mata a Abel, empiezan a pecar, uno de ellos tomó 2 mujeres, se volvió más violento que su tatarabuelo, y entonces, con ese mal, por el hecho de hacer mal, le dio lugar al diablo, de tal manera que llegó un momento en que los seres humanos se tuvieron que ver afectados por Satanás sin haber nacido. Escuche esto. ¿Y en qué los afectó Satanás en un primer momento? Los afectó en las herramientas que Dios le dio para que nacieran y fueran productivos, que fueran de beneficio para ellos mismos y para la familia que un día iban a tener. Lo primero que hizo Satanás fue empezar a dañar las extremidades del ser humano, porque esas son las herramientas suyas y mías. Los pies, las manos, los brazos, las piernas, esas son las herramientas naturales. Y el diablo siempre ha querido destruir lo que Dios ha hecho. Satanás, por la obediencia del ser humano, aquí es donde se hace tan factible, se hace tan visible, se hace tan real esto de las maldiciones generacionales. Imagínense que a toda la humanidad la persigue la maldición de la obediencia que tuvo Adán con la propuesta de Satanás de que comieran del árbol, del fruto, que el Señor dijo no comerán. Toda la humanidad es víctima, toda la humanidad recibió el resultado de la desobediencia de Adán, de tal manera que toda la humanidad nace destituida. Toda la humanidad nace etiquetada para la condenación. Solo Cristo salva al ser humano de tal condenación. Pero entonces medite. Por un lado está Dios, que siempre ha querido hacerlo todo bien. ¿Cómo hace las cosas el Señor? Más o menos 3/4, no, bien, excelente. Y por otro lado está el pecado, está la maldad, está el hecho de que el hombre siempre vaya a lo terrible, a lo torcido. Entonces, dándole lugar a los demonios para que empiecen a dañar las herramientas que Dios le dio al ser humano. Hoy, cuando nosotros vemos que aún personas que hace algún tiempo están en el Evangelio, dicen,
no tengo trabajo, no consigo empleo. Pongo un negocio en la casa y nadie me compra. Arrendamos la casa y no pagan. Se está cayendo el techo. Oiga, ¿no entienden que sus antepasados le dieron tanta autoridad a los demonios que ahora las herramientas que esa familia tendría para poder sostenerse, para poder tener la provisión, para comer, para comprar ropa, Satanás tomó el derecho legal, la autoridad de quitárselo? Claro, de inhibirlo. No, ya nadie quiere comprarnos el producto, tuvimos que acabar con la microempresa que teníamos, la casa se está cayendo, no hemos pagado impuestos. ¿Sabe qué? Queremos hacer algo y no podemos. ¿Usted no se está dando cuenta que Satanás está tratando de dañar lo que Dios quiere construir? Dios quiere al hombre bendecido. ¿Quién dice amén a eso? Y si no, recuerde lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios. ¿Qué hizo el Señor? Y los bendijo Dios. Ah, impresionante. Pero mire que no solamente le da las manos, los pies, la inteligencia, sino que Dios mismo empieza a enseñarle cosas que hoy en día para aprenderlas hay que ir a una universidad. Acompáñeme y dése cuenta lo hermoso que es el Señor, lo perfecto que es Dios, para darle al ser humano las capacidades que necesita. Génesis capítulo 4, versículo 19, 20, 21 y 22. Acompáñeme por favor, dice la palabra. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Imagínense que ya el Señor empieza a darles herramientas, y la herramienta está en el intelecto, en saber cómo criar ganado, en saber cómo hacer tiendas para vivir en ellas. Luego dice el versículo 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Eso se lo inventó él, Dios se le dio la sabiduría. Ahí están, más herramientas. Permítame aquí hacer como un paréntesis, no, un pequeño pare. Lo que usted sabe, lo que usted conoce, con lo que usted puede servir a los demás, con lo que usted puede desarrollar un trabajo, eso es una herramienta que Dios le dio. Las personas nacemos con inclinaciones a diferentes cosas. A las personas se les determina, o por ejemplo, o por enseñanza, lo que le gustaría y lo que no le gustaría. Cuando a un muchacho lo obligan a hacer algo, muy seguramente él va a aborrecer eso que su papá le obligó a hacer. Pero hay también personas que después de que su papá los obligó a desarrollar algún arte, alguna profesión, ellos aman eso que el papá les obligó a hacer. ¿Por qué? Porque recibieron algo que se llama, y que estudiamos meses atrás, algo que se llama vocación. La vocación es la invitación de Dios para que a usted y a mí nos guste algo en esta tierra. ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué hace bien usted? ¿Usted ha notado que hay niños que muy pequeños desarrollan una habilidad innata? No han estudiado, pero ya empiezan a hacer algo y lo hacen bien. Pues ahí están las herramientas que Dios le quiere dar al ser humano. Ahí están lo que podríamos llamar dones naturales, regalos de Dios dentro de la misma naturaleza del ser humano. Es importante que entendamos eso. Y dijimos que hasta el 22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Bueno, pero nosotros vemos más adelante en Éxodo, acompáñame allá, Éxodo capítulo 31, versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Urí, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce,
y en artificio de piedras para engastarlas, en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Deténgase por un momento allí. Dios mismo está diciendo, ¿sabe qué? Yo puse la inquietud en estas personas, y no solamente la inquietud, sino la sabiduría, la inteligencia, para que empiecen a hacer cosas que ellos nunca hicieron. ¿Alguien alguna vez descubrió que sabía hacer algo que nunca habían aprendido? Mediten eso. ¿Alguno de nuestros hijos alguna vez empezó a hacer algo que nadie le había enseñado? Dios está aquí diciendo, mire, yo le he dado dones naturales a los seres humanos, y al que quiero, sin que vaya a una universidad, yo le enseño a hacer cosas que nunca aprendió. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llaman operaciones. ¿Dónde aparece eso? Si usted va conmigo a primera carta a los Corintios, capítulo número 12, y le estoy diciendo, mi hermano, mi hermana, que cualquier ser humano natural, cualquiera que no tenga a Dios, cualquiera que no tenga conocimiento del Evangelio, siempre viene dotado de parte de Dios con la capacidad de trabajar, de ser benéfico para su propia vida y para muchos otros a su alrededor, porque Dios le dio las herramientas para ser de beneficio. Dios le dio las herramientas para prosperar, para trabajar, para ser efectivo en esa tierra. El versículo número 4 dice así la palabra: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Es esto lo que le estoy diciendo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Para que tenga una idea clara de lo que está hablando Pablo aquí cuando le está diciendo a los creyentes de la iglesia de Corinto, les está diciendo, mire, ustedes la otra vez creían que el poder estaba en los ídolos o en los brujos o de pronto en otras personas. No, el poder está en la iglesia, el poder está en ustedes. Y dice, a ver, no se preocupe, los dones son muchos, pero el Espíritu Santo que está en usted es el mismo, el que trae los dones espirituales a la iglesia. Ahora, hay muchos ministerios, son 5, pero el Señor Jesucristo, que es el que los reparte, lo dice Efesios 4:11, el Señor es el mismo. Pero hay diversidad de operaciones, pero Dios, y está hablando ya del Padre, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora, nos vamos a recordar qué significa la palabra operaciones, para que nos demos cuenta. La palabra operaciones, en el 1755, significa efecto, hacer. Medite en esto. Dijimos entonces que Dios le dio sabiduría a muchas personas, le sigue dando sabiduría. ¿Para qué? Para que hagan. ¿Para qué? Sí, para que obren, para que sean efectivos. Con esa capacidad, escúcheme, con la capacidad de hacer cosas que nunca nadie le enseñó, le da la disposición para hacer. Aquí le tengo que decir otra cosa. Hay personas sanas, hay personas que el diablo no logró quitarle ni los brazos, ni las piernas, ni los dedos de las manos. No logró eso, porque tal vez la autoridad no le alcanzó. Pero ¿sabe qué sí hizo el diablo? Le quitó el deseo de hacer, le quitó el deseo de operar, el deseo de accionarse en su vida. Entonces, con la ayuda de algunos padres, entonces la persona empieza, yo no quiero ni estudiar, ay no, qué pereza, yo quiero dormir hasta tarde, yo no quiero. Yo tengo experiencia de lo que es una persona así, pero vi que ese padre de familia no le daba tregua, no, lo despertaba a las 6 de la mañana,
siempre, todos los días uno escuchaba en su vecindad que el papá cogía juguete, no a vara, la vara la conocemos ahora en Cristo, fuete. No se quitaba ni siquiera la correa, el cinto, sino que cogía una fusta de machete que había cortado en pedazos, así como en ramales, y lo cogía a juguetazos. Y el muchacho gritaba como ninguno, pero la demora era que lo dejaba despierto. Tenés que ir a hacer, le daba instrucciones. Nosotros estábamos muy niños y a nosotros mi papá nos despertaba muy temprano a que le diéramos golpes a la silla de una chiva que paraba contra la pared, y de ese hasta que las manos se le pongan rojas. Pues nosotros escuchábamos en la vecindad que lo levantaban a juguete, pero el papá se tenía que ir a trabajar y el muchacho se acostaba a dormir. Y entonces contaba con digámoslo así, aunque suene feo, con la alcahuetería de su tía, porque él no tenía mamá. Contaba con la alcahuetería de la hermana del papá, que cuando el papá se iba, la mamá lo dejaba acostar y él seguía durmiendo, no iba a la escuela, no iba a estudiar. Esas personas, aunque usted no haya caído en cuenta hasta el día de hoy de eso, son personas que el diablo ha logrado desactivar el deseo de hacer, la disposición de operar, de obrar. Hay niños que desde pequeños quieren ayudar, hay niños que desde pequeños quieren estar activos. Claro, nosotros fuimos 4 varones en la familia. Mi papá nos sacaba los bríos, pero cuando salimos de la casa, ninguno de nosotros era perezoso, ninguno fue como echado a dormir, como que no, ninguno. Siempre estaba el deseo de obrar, de operar. Esa capacidad, entonces, es una herramienta que Dios pone en todos los seres humanos, a no ser que el enemigo tenga la autoridad de ponerle algo que se llama pereza. La pereza, ¿qué dice la Biblia de la pereza? ¿Es un don? ¿Es algo bonito? ¿Es algo, sí? No. La pereza es la desactivación de este don que Dios le da naturalmente al ser humano. Se llaman las operaciones. Y las operaciones, le voy a seguir leyendo lo que significa en el griego. Operaciones significa efecto, hacer, pero también dice en el 17:54, ser activo. ¿Qué es las operaciones? ¿Qué es lo que Dios le da al ser humano? Ser activo, eficiente, obrar, operar, moverse, hermano, tiene ganas de hacer algo. El muchacho tiene ganas de conseguir platica, así que va, estudia, pero por la tarde, el tiempo que le queda, dice, papá, me voy a vender algo, me voy a trabajar, voy a ayudar en algo. Y si usted conoce a alguien que nunca quiso nada, ni a juguete, hermano, ni a correa, le sacaron los bríos a ese muchacho, entiéndalo. Es algo que le quitó el diablo, porque el diablo siempre quiere destruir lo que Dios da al ser humano. Y Dios siempre ha sido muy bueno, y aún a la persona natural lo ha dotado de herramientas para ser efectivo, para trabajar, para salir adelante. Aquí en la Biblia nosotros podemos encontrar algo de esas operaciones y que nos diga el Señor cómo son esas operaciones. Romanos capítulo número 12, lo que quiero en esta parte introductoria a el tema de este mes, las herramientas, es que usted entienda que no hay nadie, a no ser que el diablo haya logrado dañarlo, no hay nadie incapacitado. Aquel que es sano, aquel que tiene sus 2 brazos, sus 2 piernas, no debería, hermano, escúcheme, no debería quejarse, no debería decir no puedo, no debería decir no tengo, es que no consigo. No, hermano, no. Póngame atención a esto que le quiero decir. Tenga ahí Romanos 12. Sobre todo el cristiano tenemos que entender cosas muy importantes. Usted tiene salud, a usted no le queda grande nada, hermano. No, piense lo que le digo. Medite si es bíblico lo que le estoy diciendo. Dios le ha dado al hombre las herramientas, la inteligencia es una de ellas, la visión, el oído, las manos, los brazos, las piernas, los pies.
Y sabe una cosa, algo tan importante como el tiempo. Escuche, el tiempo es el don más preciado que tiene el ser humano. Otra vez, el tiempo es el regalo más valioso que tiene el ser humano. Pero todo resulta de cómo se usa el tiempo. Todo está determinado por la forma en que la persona enfrente el día. Si en la mañana le abre los ojos y dice, uy, ya amaneció, y se voltea para el rincón, y por ahí a las 8 o 9 de la mañana vuelve y mire y dice, ma, ¿ya está el desayuno? Y vuelve y se voltea hasta las 11. Entonces a las 11 la mamá le dice, mijo, pero usted se va a levantar es a almorzar. No, deme todo junto, no hay problema. Y así medio arrastrando se va hasta la mesa y prende el televisor y cabecea ahí. Y entonces al rato está jugando en el computador, en el teléfono, y se activa por un rato, pero después dice, me cansé. Y se va y se tira ahí en el sofá. No, muy duro. Y usted no va a ir a donde fulano que le iba a dar trabajo. No, ese man no paga bien. No, ese man no, yo aquí. Venga, ayúdeme no, man, no. Eso usted lo puede hacer. Ahora voy. Y no va. Y esa persona se pasa las 24 horas y no hace nada, absolutamente nada benéfico. Nada. En cambio, hay personas que desde las 4 de la mañana están produciendo. Para ellos, para su familia. Personas que usan bien el tiempo. Personas que en 24 horas le hacen el bien a mucha gente, producen muchas cosas para beneficiar a otros, para que otros tengan suplida su necesidad. Personas que han determinado, hermano, trabajar en una empresa. Personas que con el producto que hacen están beneficiando a mucha gente. Usted que trabaja en una empresa, usted que es gerente de esa empresa, usted que es propietario de esa empresa, que la pone a funcionar, usted está siendo productivo en la tierra. Pero escuche esto, en esas mismas 24 horas hay personas que hacen mucho y otras que no hacen nada. También eso tiene que ver con Dios y con el diablo. Sí, también eso. El que se determina a ser efectivo. Mire, hay personas que dicen que el ser, déjeme, recuerdo el nombre, la palabra, el ser ambicioso, que es malo. No, hermano, no. Mire, la palabra ambicioso no es igual que la palabra codicioso, ni avaro, no. La ambición significa buscar, querer más. ¿Y acaso eso no lo puso el Señor? ¿Acaso Dios no puso en el corazón del ser humano ser productivo y pasar de algo pequeño a algo más grande y de eso algo más grande a algo más grande y luego algo inmenso? Eso lo puso Dios, claro. Y eso es malo cuando la ambición lleva al ser humano a mentir, a defraudar, a engañar. ¡Ay, sí! Entonces dejó de ser ambicioso por ser codicioso, porque la codicia, la avaricia, tiene que ver con ganancias mal habidas, ganancias con engaño, ganancias con mentira. Esa herramienta no se la dio Dios al hombre. La codicia, la avaricia, el engaño, la mentira se la dio el diablo, que es padre de mentira. ¿Está entendiendo eso? Pero el que trabaja lícitamente, el que se esfuerza, el que hace las cosas bien hechas y va creciendo, hermano, ese tiene la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no es perezoso. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Yo le decía eso a la iglesia hace algún tiempo. Dios, mire, Dios es tan lindo que Él diseñó las profesiones, las ciencias, la que sea, para que el hombre con su propio esfuerzo se capacite en ellas y luego salga al comercio, salga a la humanidad a trabajar y a hacerse rico. ¿Quién dijo que era pecado tener mucho dinero? Si el hecho está en que la Biblia nos cuenta que Dios, todo aquel que le sirvió en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, lo llenó de riquezas. ¿O no? Claro, la situación es esa. El problema, y déjeme decirle esto que está de por demás, porque eso fue lo que le enseñé a la iglesia. El problema está en que el cristiano, queriendo servir a la humanidad,
también acepte el engañar a la humanidad, diciéndole, le vendo un producto 1A, pero porque lo ha etiquetado y resulta que no, es 2B, sí, genérico, pero lo engañó y le dijo, no, esto es muy fino, y le cobró un dinero injusto. Ahí es donde el Señor dice, no, engañando yo no quiero enriquecerte, engañando no te vas a enriquecer, y si te enriqueces será para que otro disfrute de tus riquezas. Eso dice la Biblia, ¿o no? Claro, eso dice la Biblia. Sin embargo, cuando la persona es honesta, cuando la persona es recta, cuando paga sus impuestos, aunque la gente le diga, no, no te va a quedar nada, Dios le multiplica en esa legalidad, en esa rectitud, y ese hombre llega a ser muy, muy rico, o sea, administrador de Dios aquí en la tierra. Otra cosa es que el cristiano, ya como ministro, como una persona que sirve a Dios, ¿qué es servir a Dios? Servir a la humanidad. ¿Qué es servir a Dios? Servir a la humanidad, eso es. ¿O a qué vino el Señor Jesucristo a la tierra? A servir a la humanidad. El que sirve a la humanidad a través de un ministerio no puede, óigame, no puede pretender usar su ministerio como una profesión, usarlo para ser rico. No, no lo puede hacer. Porque es que en la profesión usted y yo nos esforzamos para aprender algo, para adquirir una ciencia y cobrar por ese servicio. En el ministerio, ninguno de nosotros tuvo que pagar un peso por lo que hemos recibido. A través del Espíritu Santo y de la Biblia, el Señor nos dio el conocimiento y Dios está esperando que nosotros sirvamos a la humanidad sin la pretensión de hacernos ricos. No por eso, óigame, no por eso todos los que predicamos el Evangelio tendríamos que ser pobres. No, porque cuando hacemos las cosas bien, entonces es Dios mismo el que nos enriquece. No nos enriquecemos por la mentira, por el engaño, por el soborno. No, no, no. No, no, no. Las cosas las hacemos, de gracia recibimos, de gracia damos. Pero ¿sabe quién nos enriquece cuando Dios se agrada de nosotros? Pues Dios. Entonces, lo que le estoy diciendo es que todos nosotros tenemos herramientas. Usted que de pronto está escuchando esto por allá en algún lugar del mundo y dice, yo no quiero seguir a Cristo, sepa que Cristo, nuestro Padre Celestial, le dio la capacidad, la habilidad, le dio las herramientas para vivir en esa tierra y prosperar. No se lo dio nadie más. El diablo te las querrá quitar, el diablo querrá enfermarte, el diablo querrá accidentarte, el diablo querrá que no puedas usar una mano o las dos manos. Eso es el diablo. El diablo quiere anular las herramientas que Dios le dio al ser humano para prosperar en esta tierra. Pero Dios siempre va a querer lo mejor para cualquier ser humano, aún para el más pecador. Escuche esto, aún para el más pecador, el Señor siempre quiere lo mejor. Dele la gloria al Señor. Entonces, Romanos capítulo número 12 tiene algunas cosas que le podríamos atribuir a esos dones naturales u operaciones que Dios le da a la humanidad. El versículo número 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, y está hablando de regalos, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ese don de profecía, cuando nosotros lo estudiamos, es las personas que aprenden Biblia, óigame, y se suben en un bus y sienten ese deseo de hablar de Dios, de hacer esa obra del Señor. Y empiezan a predicar y así dice la palabra, ahí ellos están profetizando. ¿Y quién los movió a hacer? A ver, ¿quién los movió a que fueran activos? Recuerde que Operaciones en el 1754 dice ser activo, eficiente, obrar, operar. ¿Quién? Pues Dios. Y hoy esa persona se está levantando en una reunión familiar, se está poniendo de pie en un autobús y empieza a predicar, a decir lo que Dios ya dijo, que se llama profetizar. Hermano, porque Dios así se lo puso, se lo inquietó. Yo me convertí al Señor
y yo no tenía esa posibilidad de parte del Señor. Yo me paralizaba en un bus, párese a predicar, hermano Héctor, yo me paralizaba. Hablar en público para mí era lo más horroroso. Hablar en público para mí era lo más terrible. Me ponía frío, me dolía la cabeza, me daba dolor de estómago y al final terminaba con diarrea si yo trataba de hablar en público, para que me entienda. Entonces el diablo a mí me robó esa capacidad, el diablo con el temor que me infundió en la primera niñez, me quitó esa capacidad. Ahora, cuando llegué al Señor, el Señor me volvió a restaurar esa capacidad, me volvió a dar la capacidad de hablar sin temor, sin ninguna clase de limitación, gracias a Dios. Entonces sigue diciendo, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio. Yo conozco personas que no son cristianas, pero que les gusta servir, que siempre están atentos, ¿en qué le ayudo? Sí, con mucho gusto. Yo me sorprendo viendo personas que a veces son más amables y más serviciales que algunos cristianos. Claro, y son personas naturales, pero ellos, ¿cómo no? Claro que sí. Y no lo hacen porque les paguen, no, porque les nace, porque tienen esa capacidad de servir a los demás, hacer. Ellos se satisfacen, no, con mucho gusto, sí, claro que sí. Pero uno en la misma empresa, póngale cuidado, esto que es tan diciente. Estoy esperando un día para cambiar de plan en una telefónica y le digo a una persona que está allí mirando algo, le digo, buenos días niña, vengo a cambiar un plan, ¿usted sabe quién me puede atender? ¿Ya tiene el número? Sí, ya la ficha la tengo, allí está, pero no me dicen dónde en qué lugar debo de acercarme. Allí está mi ficha, mire, pero no dice quién me va a atender. Ah, espérese un momento. Me siento, veo otra persona, me le voy a acercar y me dice, ahora lo atiendo. Vuelvo y me siento. Como hijo de Dios, estoy llamado a tener paciencia, a sonreír, a estar tranquilo, en paz. Pero viene una persona con unos papeles, llega, los trae donde un subgerente allí, le explica unas cosas, me ve, le deja todos esos papeles y se viene derechito. Caballero, ¿ya lo atendieron? Yo le digo, no, tengo el número en pantalla, pero no sé quién me va a atender. Camine. Y ahí mismo, se sentó ahí, deme un momento, fue, tomó otros papeles, los llevó allá. Parecía que él era el único que trabajaba en ese lugar. Los demás usted los miraba y estaban inactivos, ahí quietos, mirando alguna cosa, un teléfono, el otro en el computador, pero así. Y él era el que corría de allá para acá, mientras que me atendió a mí, que se demoró más o menos 15 minutos para atenderme, atendió otras 3 personas. Subió más o menos 4 veces a llevar unos documentos. Subía y bajaba, hermano, subía y bajaba. Y yo digo, oiga, deberían echar a todos, perdóneme, fue algo que pensé, y Dios lo sabe, deberían echar a todos y dejar a ese hombre solo, porque nadie más trabajaba en esa oficina. 15 minutos me dijo, ¿y qué quiere? Ah, sí, listo, tenemos esto, tenemos aquello, ilimitado, tenemos estos precios. Perdóneme un momentico, iba y venía y trabajaba y cambiaba, sacó un teléfono, se lo presentó al otro, se lo mostró, listo, fírmeme aquí, lo despachó, sí, caballero, y entonces, y en 15 minutos me resolvió, y conmigo resolvió otros 4 o 5 asuntos. Hermano, ¿a los demás qué? ¿Les pagan para que los vean? No, hermano. El sistema, yo me imagino que rumberas, esas mujeres, pensando en el marido o en el novio, pensando en lo que iban a hacer ese fin de semana, chateando y tal vez celando a uno de ellos, reprochándole cosas, ocupadas en otras cosas, en un quehacer, pero de servicio, nada. Y resulta que le están pagando, ¿no? Y resulta que están en una empresa, pero de servicio, nada. En cambio, el otro personaje, yo dije, ¿y este quién es? ¿Era el dueño? No, era un empleado.
y se movía como que fuera el dueño, hermano, como que le interesaba la empresa, como que fuera dueño de la empresa. Hermano, así deberíamos ser nosotros, siempre dispuestos a servir, siempre dispuestos a prestar el servicio a aquellas personas que lo necesiten. Dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Eso es algo también que usted debe de reconocer. Si a usted le gusta enseñar, ¿por qué no enseña? Y uno puede enseñar en cualquier ámbito, en lo que le guste, en lo que sabe. Hay personas, un día fui al mar y yo no sabía cómo ponerme una careta, estaba muy joven, no nos habíamos casado mi esposa y yo no sabía cómo ponerme una careta. Siempre que me metía el agua y terminaba yo tomando de esa sopita salada que es el mar, ¿no? Me tragué unos sorbos impresionantes. Y alguien me vio y ahí mismo, sin preguntar nada, no como ahora en día que le dicen, pruebe esto sin compromiso y después te cobran 100,000, 200,000. No. Le digo, mire, lo que pasa es que, y me enseñó, quítele esto que está doblado, apriétele un poquito esto, póngasela a ver, listo, ya. Muchas gracias. Bueno, en el dialecto del costeño, listo, cuadro, ya, bien, pero servicio. ¿Usted es así? ¿Usted tiene la capacidad de enseñarle a alguien lo que sabe? ¿Usted le gustaría enseñarlo a otra persona? Eso es algo, es una herramienta que Dios le ha dado al ser humano para que lo que sabe lo multiplique. Y no siempre a través del dinero, no. ¿Cómo hace un padre para levantar buenos hijos si no es enseñándoles? Pero hay padres que no enseñan a sus hijos. Mire, si hay una herramienta más poderosa en un hogar que unos hijos bien enseñados, yo no conozco otra. Si hay mejor herencia para unos hijos que su padre le enseñe las cosas buenas que él aprendió, hermano, no hay mejor herencia. Pero déjele dinero a un montón de haraganes, déjelos, mire, ¿sabe qué? Déjeles un cuarto lleno de dólares a 2 o 3 haraganes, ¿sabe qué? Eso en un año ya no tienen menos, eso en días ya no tienen nada. Porque es la capacidad que Dios da, la habilidad que Dios da, las herramientas que Dios da son las que multiplican la bendición en el ser humano. Ahora yo le digo a usted, ¿qué sabe hacer usted? ¿Y a quién se lo está enseñando? Usted le dedica, usted que tiene hijos pequeños, tal vez ya llegando a la juventud, usted se sienta con ese muchacho, le dedica tiempo a enseñarle las herramientas que Dios le dio a usted. ¿Lo hace? Mire, a mí siempre me ha gustado poner a mis hijos a manejar, pero eso sí, hermano, las primeras veces eso es no crítica, pero sí pura corrección. No tomes esa curva, esa velocidad. Te voy a explicar algo con el pavimento mojado. La demora es que la rueda suelte, agarre, inmediatamente te vas a ir contra la peña. No hagas eso. Tenés que tomarlo a una velocidad menos. No te le acerques tanto al otro carro. Mira, y le enseño, y le enseño, y le enseño. Él verá si aprende. Pero es el deber de todos nosotros, las herramientas que la experiencia nos ha dado, transmitirlas. ¿Sabe una cosa? Leyendo algo, y es que los inventos no vinieron de la persona que empezó a investigar, no. El descubrimiento de la luz en el bombillo no fue la persona que usted conoce, no. Él tuvo un maestro que se demoró yo no sé cuántos años para llegar al punto de poder prender la bombilla y que se le fundiera. Prender la bombilla, quién sabe cuántas se le fundieron. Él le traslada a su ayudante todo el conocimiento que adquirió durante 35 años y este muchacho perfeccionó en no sé si 3 o 4 años lo que el otro le faltaba, porque tuvo alguien que le enseñó, porque tuvo alguien que le dio las herramientas que él había adquirido durante tanto tiempo. Así que nosotros deberíamos empezar por pensar en esto. Las herramientas naturales que usted tiene, ¿las está enseñando a alguien más? Claro, usted hoy provee para su casa porque aprendió un arte, yo no sé, un oficio. Y eso, hermanos, son herramientas naturales. Hay personas que nunca estudiaron en una universidad y hoy son prósperos.
Pregúnteles, ¿qué pasó? No, mi papá me enseñó a negociar. No, mi papá me enseñó a trabajar y me compré un pedazo de tierra, la trabajé y luego compré otra más grande y luego me fui ensanchando. Eso es una herramienta natural. Ahora yo le pregunto algo. Si usted es casado, si usted es una mujer casada, si tiene conocimientos, si tiene un arte, si tiene un oficio, yo le pregunto algo. ¿Su esposo, su esposa aprecia esa herramienta que Dios le dio o se la critica? Sí, hermano, porque es que uno encuentra muchos buenos creyentes diciendo, no, es que tengo ganas de salirme del trabajo. ¿Por qué? No, pues es que estoy aburrido. ¿Usted? Pues no, la verdad, pastor, es que mi esposa me dice todos los días que me salga de allá, que es que no, que es que eso es muy duro, que es que lo que pasa es que llego muy sucio, que lo que pasa es que llego muy cansado, que lo que pasa es que... ¿Y usted qué piensa usted? ¿Qué opina usted de lo que le dice su esposa? No, pastor, a mí me gusta lo que hago, pero es que mi esposa, ella no se da cuenta que muy posiblemente si él le hace caso y deja ese don natural que Dios le dio, se va a quedar sin empleo el esposo y ella va a sufrir pérdida. ¿Quién está entendiendo eso hoy? Bueno, eso lo terminamos de leer. Léalo conmigo, dice: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Estas son herramientas, hermano. La sinceridad es una herramienta para vivir bien en familia. Claro, el juicio, el sentarse a arreglar las cosas es una herramienta que Dios nos dio. Entonces, como persona natural, yo tengo todo lo que necesito para vivir bien. Hola. Sin contar todavía con lo que Dios le da al cristiano. Como persona natural, el ser humano ha recibido todo lo que necesita para vivir bien. Si reconocemos eso, hermano, al analizar y al caer en cuenta de que como cristianos tenemos unas ventajas pero inmensas con relación al hombre natural, hermano, ¿qué cristiano se debería quejar? ¿Qué cristiano se quejaría con razón? Si al ser humano natural Dios le da todo lo que necesita para salir adelante, ¿cuánto más a los hijos y a las hijas de Dios?